Siendo las 3 de la tarde, damos inicio a esta primera sesión de la Sala de Selección de Tutelas número 10. En el día de hoy, la Sala revisa un rango de tutelas comprendido entre los números 7.593.921 a 7.618.220, compuesto por 24.299 expedientes. Los casos analizados por la Sala corresponden a 14 insistencias, 91 reseñas esquemáticas elaboradas por el grupo de judicantes ad honorem de la Corte Constitucional, 126 solicitudes ciudadanas de revisión para un total de 231 documentos. Impedimentos. Se presentaron los siguientes. En los expedientes T, 7.638.527, T, 7.641.251 y T 7.643.108. El magistrado Carlos Bernal Pulido manifestó su impedimento para decidir sobre la preselección de los mismos, con fundamento en lo dispuesto en el numeral cuarto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en virtud del cual se encuentra impedido el funcionario que haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes. En su opinión, esta causal se configura como resultado de su labor como asesor jurídico de las empresas públicas de Medellín, entidad accionada en los asuntos de la referencia. Ello desde el 1 de marzo de 2004 al 15 de abril de 2017. Los magistrados Pardo y Lizarazo, aquí presentes, negamos la solicitud presentada por cuanto no se verificó la existencia de un interés directo en la decisión y los expedientes en comento se encuentran en una instancia de preselección, de la cual no surge una decisión de fondo ni una providencia suscrita por ese magistrado. En segundo lugar, en el expediente T 7.532.241, quien les habla manifestó su impedimento para decidir sobre su preselección con fundamento en lo señalado en el numeral quinto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, a cuyo tenor son causales de impedimento, quinto, que exista amistad íntima entre alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado, y el funcionario judicial. Al respecto, y con el fin de garantizar la imparcialidad e independencia en la selección de este expediente, considero prudente manifestar el vínculo de amistad, manifestar el vínculo de amistad que yo tengo con la doctora Estela Conto Díaz del Castillo, quien es la magistrada ponente de la decisión que se ataca mediante la acción de tutela. El magistrado Lizarazo no me aceptó el impedimento formulado por constatar que no existe un interés directo en la decisión por parte mía. En relación con el estudio del expediente T 7.535.708, quien les habla también manifestó un impedimento para decidir sobre la selección del mismo en razón de lo preceptado por el artículo 55 del Reglamento Interno de la Corporación, que señala que ningún magistrado podrá durante la sala de selección decidir sobre su propia insistencia. Dado que yo presenté el escrito de insistencia en el referido expediente, el magistrado Lizarazo me aceptó el impedimento. Respecto del expediente T 7.532.769, el doctor Lizarazo manifestó su impedimento para decidir sobre su selección en atención a lo previsto por el numeral cuarto del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, que prevé que se encuentre impedido el funcionario que haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes. Yo acepté el impedimento formulado por el doctor Lizarazo antes de su posesión como magistrado. Acepté el impedimento, pues el doctor Lizarazo, antes de su posición como magistrado de esta corporación, fungió como apoderado del accionante en el proceso de nulidad electoral que se siguió contra el actor por los mismos hechos que soportan la solicitud de amparo. Frente al expediente T 563.085, el doctor Lizarazo manifestó su impedimento para decidir sobre su selección en virtud de lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento Interno, que establece que ningún magistrado podrá, durante la sala de selección, decidir sobre su propia insistencia. Como quiera que presentó el escrito de insistencia en este asunto, el impedimento le fue aceptado. En el expediente T 7.616.782, el magistrado Lizarazo manifestó verbalmente su impedimento para decidir la selección del mismo,
en razón de lo dispuesto por el numeral primero del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, el cual establece que se encuentra impedido el funcionario judicial que tenga interés en la actuación procesal. Al respecto, explicó que tiene conocimiento de que es probable que se inicie en su contra una acción de repetición en el marco de un proceso electoral. Consideré que no debía aceptarse el impedimento por constatar que este impedimento no es actual y que no existe un interés directo en la decisión por parte del magistrado Lizarazo, toda vez que el otro proceso era una acción de repetición en virtud de un proceso electoral y el de acá es en virtud de una causa laboral. Insistencia. Se analizaron un total de 14 solicitudes de insistencia relacionadas con los expedientes que se indican a continuación. En el expediente 7.514.336 insistió la Defensoría del Pueblo. En el 7.528.049 el magistrado Alejandro Linares. En el 7.531.334 el magistrado José Fernando Reyes. En el T 7.532.245 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el 7.532.281 el magistrado Alberto Rojas Ríos. En el T 7.532.769 la magistrada Gloria Estela Ortiz Delgado. En el T 7.535.708 insistí yo, Cristina Pardo Schlesinger. En el 7.539.648 la Defensoría del Pueblo. En el T 7.540.612 la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. En el expediente T 550.320 insistieron simultáneamente los doctores Alberto Rojas Ríos y la Defensoría del Pueblo. En el T 7.559.164 el magistrado Alberto Rojas Ríos. En el expediente T 7.559.317 los magistrados José Fernando Reyes y Alberto Rojas Ríos. En el T 7.563.085 el doctor Antonio José Lizarazo. Y en el T 563.145 la Defensoría del Pueblo. A continuación vamos a presentar los casos seleccionados, los criterios de selección y el reparto. Se relacionarán la totalidad de los 38 expedientes seleccionados que fueron revisados a partir de insistencias, escritos ciudadanos y reseñas esquemáticas elaboradas en la Corte Constitucional. De igual forma, se indicarán los expedientes seleccionados que se acumularán entre sí, todo ello atendiendo al principio de unidad de materia, así como los criterios que orientaron la selección. Una vez presentados, se procederá a hacer el sorteo correspondiente. No son 38, sino 34 expedientes. Los casos son los siguientes. Expediente T 7.514.336. Se trata del caso de una mujer de 79 años de edad que solicita el reconocimiento de la cuota de alimentos de su esposo fallecido, aunque podría solicitar pues, la sustitución pensional, le exigen una sentencia judicial y está de por medio pues, su mínimo vital de subsistencia. Criterio de selección, criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el segundo caso tenemos el expediente T 7.531.334, en donde la EPS niega el procedimiento de abdominoplastia y reconstrucción bilateral y mamaria a mujer de 35 años de edad por los excesos de piel luego de un bypass. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el tercer caso, expediente T 7.532.245, se cuestiona la sentencia que condena al Estado como responsable de los daños sufridos por las víctimas del atentado contra el Club El Nogal en febrero de 2003. Criterio complementario, criterio de selección, tutela contra previdencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional. En cuarto lugar tenemos el expediente bajo el número 7.532.769. Aquí se cuestiona una sentencia del Consejo de Estado que decidió la pérdida de investidura y se cuestiona porque desconoce el precedente fijado por esta corporación en la sentencia SU 424 de 2016.
Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio complementario, tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional. En quinto lugar, tenemos dos expedientes acumulados correspondientes a los números T 7.613.902 y T 7.594.854. Se trata de personas con padecimientos de salud despedidas de su trabajo sin permiso del Ministerio de Trabajo. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 6 es el expediente T 7.559.317. Se trata de un hombre de 72 años con una enfermedad coronaria a quien le niegan el reconocimiento de la pensión de vejez por la mora de su empleador en las cotizaciones. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En séptimo lugar, en el expediente T 7.563.145, es el caso de un hombre de 50 años de edad con 64% de pérdida de la capacidad laboral que solicita la sustitución pensional de su padre pensionado, la cual fue negada por no acreditar dependencia económica del causante. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 8, expediente C 7.594.960, el padre de un niño venezolano de 4 años de edad solicita afiliación al sistema de salud en el régimen contributivo como beneficiario. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. En el noveno lugar, el expediente T 7.598.926. Aquí se solicita el nombramiento y posesión en el cargo para el cual se obtuvo el primer puesto en un concurso de méritos. Criterio objetivo, exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. En el número 10 tenemos dos expedientes, los números T 7.599.111 y T 607.991, que tratan de mujeres de la tercera edad que solicitan que se revoque la suspensión del pago de la pensión de sobrevivientes de sus cónyuges reconocidas años atrás. En proceso ordinario se concede la prestación en un 100% a las compañeras permanentes de los causantes. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 11, en el expediente T 7.601.190, se trata de un cabildo indígena que solicita el reconocimiento de su personería jurídica. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 12, el expediente bajo el número T 7.601.191, se trata de una mujer de 73 años que solicita el reconocimiento de pensión de vejez. Existe una controversia entre dos entidades sobre cuál debe ser la que le reconozca el derecho. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 13, el número de expediente T 7.601.200, una mujer de 54 años fue desvinculada de su trabajo sin permiso del Ministerio de Trabajo, estaba en una situación de afectación de su salud. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Se suma a un acumulado de tutelas sobre el mismo tema contra la misma entidad. Número 14, expediente T 7.601.933, se trata de un menor con discapacidad psicosocial por déficit de atención, desvinculado del centro educativo que no realizó los ajustes razonables para poder mantenerlo. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 15, la tutela T 7.602.305. Se trata de una mujer de 77 años que solicita la afiliación de su hijo, quien tiene 41 años y padece deterioro cognitivo. Solicita su afiliación al sistema de salud de la Policía Nacional. Criterio objetivo, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental.
En el número 16 tenemos dos tutelas bajo los números 7.602.815 y 7.617.157, en donde se solicita a las EPS accionadas que suministren transporte para acudir a citas médicas. Criterio objetivo: posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo: urgencia de proteger un derecho fundamental. El número 17 también hay dos expedientes, 7.602.948 y 7.616.727. Aquí los peticionarios solicitan la inclusión en el Registro Único de Víctimas, el cual fue negado por haber realizado la declaración de forma extemporánea. Criterio objetivo: posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Número 18, expediente T 7.606.614. Hombre de 40 años con hipoacusia neurosensorial solicita el reintegro a su puesto de trabajo, del cual fue despedido con ocasión de un proceso disciplinario. Criterio objetivo: exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. El número 19, expediente T 7.606.890, es una persona con una enfermedad degenerativa a quien se le niega el reconocimiento de la pensión de invalidez porque no cotizó 50 semanas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la invalidez. Criterio objetivo: posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo: urgencia de proteger un derecho fundamental. El número 20, tutela T 7.607.315. Un hombre condenado a 189 meses de prisión, a quien el juez competente no le ha resuelto el recurso de apelación interpuesto hace 7 años contra la decisión de condena. Criterio objetivo: exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. Criterio subjetivo: urgencia de proteger un derecho fundamental. En el expediente número T 7.608.187, es el caso de un hombre de 73 años a quien le niegan el reconocimiento de una pensión de vejez bajo el argumento de que la afiliación fue irregular. Criterio subjetivo: urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 22 tenemos el expediente T 7.608.624. Se presenta una solicitud de rectificación de una columna escrita por el abogado del acusado y difundida en un periódico legal sobre un proceso judicial por lesiones personales iniciado por la ex esposa del podernante. Criterio objetivo: exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. En el número 23, expediente T 7.609.701, se trata de una mujer de 87 años de edad con problemas de salud mental que solicita el reconocimiento de pensión de sobrevivientes de su hermana. Criterio subjetivo: urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 24, expediente T 7.610.285, es un hombre de 58 años con prótesis en una de sus piernas y con una pérdida de la capacidad laboral del 59.90%, que solicita asignación de un parqueadero permanente en el conjunto residencial en el que vive. Criterio objetivo: exigencia de aclarar el contenido y alcance de un derecho fundamental. En el número 25 tenemos el expediente T 7.611.630. La madre de 2 menores de edad diagnosticada con cáncer de cérvix y afiliada al régimen subsidiado de salud solicita que se le suministre alimentación y hospedaje para asistir a las citas médicas a las que debe acudir en una ciudad diferente a aquella en la que reside. Criterio objetivo: posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo: urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 26 tenemos la tutela T 7.613.966. Aquí se solicita que se deje sin efecto una providencia mediante la cual se permitió visitas a una menor con supervisión de la Comisaría de Familia. Criterio subjetivo: urgencia de proteger un derecho fundamental. Criterio complementario: tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional. En el número 27, el expediente T 7.613.979, estamos frente a una presunta indebida notificación de una sentencia condenatoria en proceso penal. Criterio subjetivo de selección: urgencia de proteger un derecho fundamental. El número 28,
expediente T 7.615.048. Se trata del caso de una menor a la que le niegan la inscripción en el registro civil. Para el efecto se exige la presencia de su padre, cuyo paradero es desconocido. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Número 29, expediente T 7.615.415. Aquí un hombre de 63 años con diferentes problemas de salud solicita asignación de cuidador permanente las 24 horas debido a que no tiene familiares que se puedan hacer cargo de él. Criterio objetivo, posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. Criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Finalmente, en el número 30 tenemos el expediente T 7.616.782, donde un exfuncionario público solicita que se revoque decisión judicial que lo condenó en acción de repetición. Criterio objetivo, necesidad de pronunciarse sobre una determinada línea jurisprudencial. Criterio complementario, tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional. Leídos los casos, procedemos al reparto. Doctora Celina. Para tal efecto, hemos dividido en 4 grupos el total de 34 procesos seleccionados. El primer grupo no tiene reparto, no le corresponde reparto a la presidenta Ortiz, entonces va hasta el número 8. Comenzamos con el expediente 7.514.336 y terminamos en el 7.594.960. En el segundo grupo va reparto a la presidenta, por lo tanto hay 9 procesos que van desde el número, los numeramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terminando en el que aparece con número 18 o expediente 7.606.614. Comienza con el número 9 y termina en el número 18. En el 17 no, doctor Lizarazo, porque el número 13 ya está asignado a la doctora Pardo por acumulación. Entonces el número 1, 7.598.926, el 10 es el 2, el 11 es el 3, el 12 el 4, el 14 es el 5, el 15 el 6, el 16 el 7, el 17 el 8 y el 18 el 9. El grupo tercero, que va sin reparto, va con 8 procesos, comenzando en el 19, 1, 22, 21, 3, 22, 4, 23, 5, 24, 6, 25, 7 y 26, 8. Y el último grupo, el cuarto grupo, va con reparto, no sabemos si le corresponda. El número 27 es el 1, el 28 el 2, el 29 el 3 y el último grupo quedaría con 4 expedientes. Doctoras, Procuraduría y Defensoría, por favor. El primer grupo tiene 8 procesos y está en turno el doctor Alberto Rojas, de la última sala. El número 1, expediente 7.514.336, es un caso en que se discute cuota de alimentos para el doctor Alberto Rojas. El número 8, expediente 7.594.960, padre niño venezolano que solicita afiliación al régimen contributivo de salud para el doctor Carlos Bernal. El número 5 son 2 expedientes, 7.613.902 y 7.594.854. Se trata de un caso en donde se pide protección a personas despedidas con padecimientos de salud sin permiso del Ministerio de Trabajo. Para la doctora Diana Fajardo. Número 3, expediente 7.532.245, es el caso del Club del Nogal, discuten la sentencia que se dictó como responsable del Estado, en este caso va para el doctor Luis Guillermo Guerrero.
El número 7, expediente 7.563.145. En él se aborda la protección por una sustitución pensional, dependencia económica de una persona con discapacidad laboral, para el doctor Alejandro Linares. Número 2, expediente 7.531.334. Se solicita la EPS abdominoplastia con consecuencia de un bypass gástrico para el doctor Antonio José Lizarazo. El número 6, expediente 7.559.317. Hay mora del empleador en el pago de cotizaciones. Una persona de 72 años solicita su pensión para el doctor, la doctora, no, aquí no va la doctora, para la doctora Cristina Parto. Número 4, expediente 7.532.769. Se trata de un caso de pérdida de investidura que desconoce precedente de la Corte Constitucional para el doctor José Fernando Reyes. Se concluye entonces con el primer grupo. En el segundo tenemos 9 casos ya numerados. Y para el doctor Alberto Rojas, el primer caso, primer número, 8. Expediente son 2, 7.602.948 y 7.616.727, en donde el peticionario solicita inclusión en el registro único de víctimas, que decían que era extemporáneo, para el doctor Alberto Rojas. El número 2. Número 2, expediente son 2 también, 7.599.111 y 7.607.991. Se trata de un grupo de personas de la tercera edad que solicitan pensión de sobrevivientes, que sea reconocido en el proceso ordinario laboral el 100% a favor de las compañeras permanentes, para el doctor Carlos Bernal. Número 1, expediente 7.598.926. Solicitan nombramiento de posesión, nombramiento y posesión en el cargo para el cual se obtuvo el primer puesto en concurso de méritos, para la doctora Diana Fajardo. Número 3, 7.601.190 el expediente. Es un caso en donde un cabildo indígena solicita el reconocimiento de su personería jurídica, para el doctor Luis Guillermo Guerrero. Número 7, expediente 2, 7.602.815 y 7.617.157. Se está solicitando a las EPS transporte para acudir a citas médicas. Este es para el doctor Alejandro Linares. Sí, el número 9, expediente 7.606.614, el caso de un hombre de 40 años con hipoacusia neurosensorial que lo despidieron como consecuencia de un proceso disciplinario, para el doctor Antonio José Lizarazo. Número 6, expediente 7.602.305, una mujer de 77 años que solicita afiliación de su hijo de 41 con deterioro cognitivo, para la doctora Gloria Estela Ortiz. Número 4, expediente 7.601.191, mujer de 73 años que solicita pensión de vejez. Hay controversia sobre el responsable, para la doctora Cristina Pardo. Número 5, expediente 7.601.933, menor con discapacidad psicosocial desvinculado al centro educativo sin
hacer los ajustes del caso. Para el doctor José Fernando Reyes. Concluimos entonces. El número 5 es el expediente 7.609.701, mujer de 87 años que tiene problemas de salud mental y pide pensión de sobrevivientes para el doctor Alberto Rojas. El número 1, expediente 7.606.890, persona con enfermedad degenerativa a la cual le niegan la pensión de invalidez para el doctor Carlos Bernal. Número 3, expediente 7.608.187, pensión de vejez, que se le niega a un hombre de 73 años por afiliación irregular, para la doctora Diana Fajardo. Número 7, expediente 7.611.630, una madre de 2 menores de edad con cáncer de cervix que solicita alimentación y hospedaje para su tratamiento. Esto es para el doctor Guerrero, sí señora. El número 4, expediente 7.608.624, se solicita rectificación de columna escrita por el abogado del acusado, para el doctor Alejandro Linares. Número 8, expediente 7.613.966. Se pide que se deje sin efecto una providencia en la que se regulan visitas a un menor para el doctor Antonio José Lizarazo. Número 6, expediente 7.610.285, hombre de 58 con prótesis que solicita parqueadero en el conjunto donde vive para la doctora Cristina Parto. Número 2, expediente 7.607.315, hombre condenado a 189 meses de prisión, cuyo recurso de apelación lleva 7 años. Para el doctor José Fernando Reyes. Solamente incluimos en el último grupo 4 balotas. Gracias. Para el doctor Alberto Rojas, entonces. Número 1, expediente 7.613.979, presunta indebida notificación de una sentencia condenatoria penal para el doctor Alberto Rojas. Número 3, expediente 7.615.415, un hombre de 63 años que pide cuidador permanente, diario para el doctor Carlos Bernal. Número 2, expediente 7.615.048, menor a la que le niegan inscripción de registro civil porque el padre está desaparecido, para la doctora Diana Fajardo. Y finalmente el número 4, expediente 7.616.782, es funcionario público que solicita se revoque decisión en que se condenó acción de repetición, para el doctor Luis Guillermo Guerrero. Queda en turno para el próximo reparto el doctor Alejandro Linares. Con esto concluimos. Solicitudes de intervención y preguntas. Entonces, damos por concluida esta sesión de la sala de selección número 10.